Esta sintonía nos anuncia que, bueno, que se ha llenado el estudio de abogados, ¿eh? Un año más. No crean que no es peligroso, un poco debe serlo, ¿no? De los abogados me libre el Señor, que de mis enemigos me libro yo. Daniel López de Vida, bienvenido una temporada más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Derecho al Derecho es un espacio que hacemos todos los miércoles aquí en Onda Cero. Buenas, Vicente. Qué alergia nos tienes a los abogados, ¿eh? Por suerte, ya de rozar tanto con nosotros, yo creo que se te va pasando. Sí. Es verdad que hacéis vuestra labor, no lo digo yo, pero cuando uno necesita un abogado siempre dice, bueno, vamos a tocar madera. Te quejarás tú. Bueno, pues nada, iniciamos una temporada más en la que vamos a hablar de Derecho al Derecho. Ya saben que, bueno, que muchas veces pues lo que tratamos aquí son temas que tienen que ver para intentar comprender pues cómo funciona un poco el mundo de la abogacía, el mundo de la justicia, o bien casos concretos de herencias, de divorcios, etcétera, ¿no? Oposiciones, o bien, en este caso, algunos de los juicios que podemos considerar, si se me permite la expresión, mediáticos o conocidos, o un poco más problemáticos, que llegan hasta la opinión pública. En algunos casos por el volumen de gente que participa, en otros casos, bueno, pues por la sentencia, por quien está imputado, como nos pasó con el tema de la madrila o con otros así tal, ¿no? O en algunos casos negligencias médicas, en fin, yo creo que ha pasado por todo el mundo por aquí. Y vamos a empezar, creo, quieres empezar temporada hablando de uno de esos juicios. En este caso, si me atrevo a decir, mediático, muy mediático, ¿no? Pues sí, no deja de serlo, pues estamos hablando del juicio con más acusados de España por blanqueo de capitales, no es cualquier cosa. Concretamente estamos hablando de que había 117 acusados, lo cual obviamente 117 abogados o incluso más excede la capacidad de cualquier sala de vistas y fue necesario adaptar una sala nueva en la Escuela de Empresariales. El aula magna, vamos, el auditorio, vamos. Ahí sí que había abogados, ¿no ves? Y no en el estudio de Derecho al Derecho, ahí sí que había. Hablamos de este tema porque a finales del mes de junio salió la sentencia, ¿de acuerdo? Nosotros nos fuimos de vacaciones del programa en julio, con lo cual no nos dio tiempo a comentarlo antes de verano, y en esa sentencia se condena a 37 personas y se absuelve a otras 79 de ese blanqueo de capitales, por lo que parece pues eso, que el resultado del juicio no ha quedado en tanto como inicialmente se suponía. La mayoría de los acusados residían en el barrio de San Lázaro, eran de etnia gitana. De Plasencia, sí. O al menos vivían allí, efectivamente, de Plasencia. Pese a haberse asuelto a muchos de los acusados que hemos mencionado, quien sí ha resultado condenado ha sido Ángel Silva Vargas, conocido como el Johnny, al que la Fiscalía presentaba como uno de los principales cabecillas de la trama, alcanzando las condenas hasta los 8 años de cárcel y 2,1 millones de euros en multas. Según la sentencia, pues, ya digo, según el texto de la sentencia, ¿de acuerdo? Este señor tenía testaferros a los que daba dinero para que pusieran a plazo fijo a su nombre en el banco, normalmente unos 90.000 euros, y luego, pues, cuando ese plazo fijo acababa, debía devolverle tanto el principal como los intereses que se hubieran devengado. Como contraprestación, este señor, el Johnny, le hacía importantes regalos en su boda o en la boda de sus hijos, siendo habitualmente la cantidad que solía recibirse unos 1.800 euros. Era un sistema de blanqueo que no parece demasiado sofisticado a simple vista, la verdad. No lo parece. Bueno, se utiliza en este caso y en más, ¿no? Ha habido casos en los que todo el mundo conoce, tema de lotería, ¿no? Alguien te toca un billete y, bueno, pues ¿cuánto tienes? 1.000, pues te doy 1.200. Pierdo 200, no, gano 1.000 que lo blanqueo, ¿no? Todos recordamos el caso del señor Fabra, el presidente de la Diputación, creo que era de Alicante, que le había tocado el gordo 3 o 4 veces. Sí, pues este tipo de cosas, ¿no? Hay más posibilidades de que te caigan un rayo encima que te toque el gordo, no una, y ya 4 ni te cuento. Pero bueno, como íbamos comentando, con un número tan elevado de acusados, obviamente cada uno de ellos merece ser tratado de manera individual en esa sentencia, y estamos hablando de una sentencia de 475 folios, que es bastante densa, ¿de acuerdo? A mí se me ha facilitado una copia, pero no me ha dado tiempo a estudiarla en profundidad, porque obviamente estamos hablando de un documento muy profundo. El que sí se lo ha leído es Abel Martín, que es abogado de uno de los acusados en ese juicio, de 3, me comenta, que han resultado absueltos y que obviamente conoce mucho mejor que yo todas las peculiaridades de este caso, por lo que le hemos traído para que nos explique los pormenores del procedimiento. Pues Abel Martín, bienvenido de nuevo. No es la primera vez que viene a Derecho al Derecho este programa. Muy buenos días y encantado de estar con ustedes otra vez.
Complejo, decía, ¿no? El procedimiento, decía Dani, ¿no? Pues bastante complejo, como se ha dicho inicialmente. Se trata del procedimiento judicial con más imputados de toda la historia judicial, es decir, no solo ya de aquí de Cáceres, sino de toda España. Creo que el más similar que podía haber, creo que fue la Operación Malaya, la que se desempeñó para digamos, descubrir o desarticular toda la red de delitos que se cometían en el Ayuntamiento de Marbella, que creo que fueron 86 o 87, aquí estamos hablando de 117, entonces ha sido un procedimiento complejo a través del número, pues que simplemente como nota, estamos hablando de un procedimiento de alrededor de unos 28 tomos solo en instrucción, ya no contamos los tomos que después se agregaron en la fase de juicio oral, en la fase de vista de la audiencia provincial. Eran, solo creo recordar en instrucción, unos 28.000 folios, que rondaba casi los 15.000 folios. Entonces, todo eso, el número de imputados, pues es un procedimiento bastante complejo. De hecho, había estado 6 meses de vista. ¿Cómo has compatibilizado eso con el resto de clientes de tu despacho? Porque claro, ya has tenido que estar 6 meses yendo prácticamente todos los días a facultades empresariales. Difícil parece que el despacho pudiera llevarlo adelante. Pues si no recuerdo mal, el procedimiento comenzó el día 13 de octubre del 2017 y finalizó con el derecho de la última palabra de los acusados el día 11 de mayo de este año. Han sido más de 6 meses, son casi 7 meses. Sí, sí. Hemos de agradecer también la deferencia que tuvo hacia los letrados la presidenta de la Audiencia Provincial, en el sentido de excusar de la asistencia continua a todas las vistas. ¿Por qué? Porque obviamente yo en este caso pues me he limitado prácticamente a acudir cuando a mis 3 defendidos les tocaba responder. Si son 117 no tienes que escuchar el resto de los evidentemente 114, es que ¿no? Como había una disparidad de acusados y que no tenían ninguna relación unos con otros, pues obviamente hay algunos que no merecían la pena. Entonces yo personalmente lo que me he dedicado era acudir a las vistas principales. Cuando digo vistas principales fue escuchar sobre todo los primeros días a los que supuestamente eran los organizadores de toda la trama criminal, que parece ser que inicialmente era Ángel Silva Vargas, el conocido por el Johnny, y después el famoso pastor Fernando Vázquez Vargas, a los que se acusaban de haber propiciado toda esta operación de blanqueo. Y aparte de eso, pues también fue fundamental acudir a las vistas, sobre todo de las periciales de la Guardia Civil, el equipo del EDOA, que es el que inició toda la investigación, y fundamentalmente pues el equipo del NUMA, es decir, los agentes de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria. Aclaramos que vosotros habláis como tal que son las periciales. Las periciales pues fue fundamentalmente en un tipo de delito como el que en este caso se juzgó, que era el blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. Pues digamos que todo se fundamentaba en la instrucción que se hizo por parte del EDOA, el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil, y los NUMA, es decir, la agencia aduanera la Agencia de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que son los que hicieron los estudios patrimoniales de las situaciones de cada uno de los imputados en relación al dinero que movían, porque evidentemente en un blanqueo de capitales se tienen que analizar mucha documentación, mucha documental, es decir, muchos movimientos de cuenta, fondos, todo tipo de activos financieros. Eso normalmente lo hacen técnicos, o bien técnicos de la Agencia Tributaria, en este caso, la que se solicitó colaboración por parte del juzgado instructor, habida cuenta de la gran cantidad de imputados que había, y también del equipo antidroga de la Guardia Civil. En definitiva, Vicente, los peritos estaban allí para demostrar que ese dinero que estaba en las cuentas no podía haber sido obtenido de forma ilícita, digamos, por cada uno de los acusados, sino que vendría de otra situación, ¿de acuerdo? De otra forma de ganarlo. Bueno, en este caso la Fiscalía fundamentaba su propia acusación en los informes de la Guardia Civil y en los informes de la Agencia Aduanera, acusando a los 117 en el sentido de que no era compatible el ritmo de vida que tenían con los ingresos que declaraban. Ya, efectivamente. No, una de las cosas que más ha sorprendido en este juicio, aparte del número de acusados que hay, fueran no de etnia gitana, son las declaraciones que hemos ido escuchando y las justificaciones y o los argumentos que utilizaba cada uno. Imagino que yo no sé si cuando
dentro de unos años cuando se estudie la carrera de Derecho, pero algunas son de libro, son para enmarcar y estudiar. Algunas de ellas, yo que más o menos he seguido el juicio por la prensa, algunas son tremendas, vamos, digo, para enmarcar. Obviamente, como en todo, la generalización pues conlleva también las excepciones, es decir, dentro de 117 personas pues se dan explicaciones todo, ¿no? variopintas. Sí. Las hay, evidentemente, pues a modo de ejemplo, menores con saldos bancarios de 300.000 euros, con los debidos respetos. Un menor con esa cantidad, pues difícil justificación tiene. Más nos comentábamos, no es que este menor no habría que hacerlo ministro de Hacienda en todo caso, porque pero sí, había situaciones que eran difícilmente explicables. Quiero decir este tipo de cosas, porque habitualmente yo que sé, nos pasa un poco a todos, ¿no? Tú tienes tu cuenta, vas teniendo tus ingresos y tus cosas, si empiezas a hacer movimientos raros, se encienden todas las luces en el Ministerio de Hacienda, no tarda mucho en decirte, ¿de dónde estás sacando este dinero? Es que había gente, claro, que decía con pensiones mínimas, incluso robando la renta básica, con ingresos de 90, de 180.000, de 1.000.000 de euros, en fin, cosas de estas, de que muevo dinero como... Pues en relación a lo que comentas, creo que el juicio ha servido para poner de manifiesto la falta de controles que se tiene por parte de la Administración. Es decir, evidentemente, ¿cómo se puede aprobar una renta básica a una familia que tiene un niño menor, un plazo fijo de 300.000 euros? Ahí los controles han fallado estrepitosamente. Pues sí, entonces... aquí digamos que cada palo aguante su vela. No se han tomado por parte de las administraciones las medidas necesarias. Lo que no es de recibo es que se pretenda judicializar pues infracciones tributarias, como ha habido aquí. Es decir, que prácticamente la gran cantidad de acusados percibía el subsidio de desempleo, percibía la renta de inserción básica, y Hacienda no ha dicho nada. Sí. No, desde luego parece tremendo que te den una ayuda con ese dinero en la cuenta, es que no tiene ningún sentido, desde luego. En fin, sigamos comentando un poquito. En este caso hemos dicho que tus clientes resultaron absueltos. No se demostró que tuvieran nada que ver con la trama. Pues mis clientes, concretamente yo llevaba 3, un matrimonio, el Casar de Cáceres, y una señora de Plasencia. En relación a la señora de Plasencia, se le acusaba fundamentalmente porque la investigación, si se me permite hacer la investigación surge en junio del 2014 con una solicitud por parte del EDO, del equipo de antidroga de la Guardia Civil, una solicitud que se hace al juzgado instructor número 1 de Plasencia en relación a que se pide información bancaria de digamos un grupo de personas, concretamente creo recordar que eran unas 61 personas. Y se pedía una serie de datos, pues movimientos de cuenta, ingresos, valores. Se sospecha que estaban moviendo mucha droga. Sí. Es decir, por parte de la Guardia Civil, en unas informaciones confidenciales, según se nos dijo por parte del sargento instructor, por más que las defensas intentaron en la fase del juicio oral indagar sobre la procedencia de esa información, nunca se llegó a aclarar de dónde les venía la información porque en el informe inicial de solicitud de bloqueo o de investigación al juzgado se solicitaba por informaciones confidenciales, pero nunca sé de dónde habían llegado, cuál era el origen. ¿Sería un confidente que se lo dijo? No se llegó a especificar. Por parte se decía, en principio se entendía que era información del propio Ministerio de Hacienda, no se llegó a determinar. Bueno, pues en relación a esa sospecha, la Guardia Civil solicitó esta información y ahí pues inicialmente pues había como un clan de familiar compuesto fundamentalmente por Ángel Silva Vargas, de unas 61 personas que según las indagaciones de la Guardia Civil habían movido pues cerca de 5 millones de euros sin justificar. Pues a raíz de ahí se empiezan a solicitar todos los movimientos de cuenta de esas personas y todo lo que tenía relación unas cuentas con otras se fue investigando y se fue llamando a las personas como investigados. ¿Qué sucedió? Y fue un hecho muy determinante, pues que en la información fundamentalmente había dos sucursales en Plasencia del Banco Popular que eran las que se imputaba habían intervenido en todas las operaciones de blanqueo, porque efectivamente la rama de la familiar de Ángel Silva Vargas, pues digamos tenía bastantes antecedentes de tráfico de drogas y su ritmo de vida y sus ingresos no se acompasaban, digamos, con
con su ritmo, con su Sí, trabajo, sí, sí. porque no tenían en gran parte de ellos. Entonces, a raíz de ahí, pues por parte de la agencia tributaria se hace una serie de organigrama de participantes, y un organigrama de 1 a 5 familias se iba, digamos, indagando todas sus operaciones financieras. Pues en este caso, con mis clientes, se las situó ya en la última rama de todas, es decir, como que no tenían de hecho, no tenían ninguna relación con Ángel Silva Vargas. Simplemente se les acusaba de que un cuñado había sido avalista del otro de los principales acusados, que resultó también absuelto, de Fernando Vázquez Vargas, que era un pastor de una iglesia evangélica de la barriada de San Lázaro. Sí. Pues que nos dio una explicación que como tenían que abrir una sede en Plasencia, en una sede de la iglesia, De la pues iglesia, sí. necesitaban una nave, y fueron y pidieron intentaron solicitar un préstamo para comprarlo y hipotecar lo que es la sede. Inicialmente fue a Caja, quiero recordar que era Caja Sur. Fueron una serie de personas, pues 10 o 12, con sus DNIs a intentar solicitar el préstamo. No se les concedió. Posteriormente fueron a las entidades del banco, el Banco Popular, con la misma documentación, y se les dio un préstamo personal simplemente a don Fernando Vázquez Vargas. Ni a ninguno de los restos de las personas que habían aportado su DNI para intentar solicitar el préstamo no llegaron a ser nunca avalistas. Pues bien, nos sorprende que la información que facilitó supuestamente, que debería ser el Banco Popular, la información que facilitó al juzgado cuando ya el juzgado autoriza, la investigación, o les da carta de naturaleza a la solicitud que hace el EDOA, pues se informaba por parte del Banco Popular que Fernando Vázquez Vargas, pues había solicitado un préstamo junto con un montón de personas de avalistas, ¿no? de la lista. Pero es que resulta que eso era falso. Ya. Esa información nunca se demostró, porque incluso el propio acusado Ángel Vázquez aportó, y su defensa en la vista aportó la escritura de préstamo, y no había ningún avalista. Entonces, digo que es muy importante la condición de avalista, porque es que a raíz de ahí la Fiscalía acusó a todos los que aparecían en esa supuesta lista de avalistas. O sea, todos los que habían firmado para el préstamo para la iglesia, que supongo que serían feligreses de la iglesia, acabaron imputados. No es que llegasen a firmar para el préstamo, es que habían ido a solicitar un préstamo que nunca se concedió, y después no hubo préstamo a la iglesia, simplemente al señor Fernando, no a nadie más. Pues bien, todos los que aparecían en esa lista que mandó el Banco Popular, todos fueron acusados, todos. Y de hecho, uno de los tres defendidos, uno de ellos era su marido. Pero que yo me refería en el acto de la vista al supuesto aval fantasma, porque es que por activa y por pasiva se preguntó en la vista y se demostró que no existía. Y de hecho la sala, en la propia sentencia absolutoria, ha reprochado que ese aval nunca ha existido. Entonces, se imputaron a unas personas por unos avales en los que nunca han participado, porque bueno, el funcionamiento de un aval es: yo solicito un préstamo, el banco me lo autoriza y me dice, traiga usted como avalistas a fulanito, si para yo no pago, tiro del aval. Para que estudiemos su conocemos. viabilidad económica, los efectos de un impago, proceder contra los mismos. Bueno, pues claro, pero los avales quedan en un registro de avales, es decir, no es una cosa que pueda aparecer de la nada o desaparecer. Efectivamente, pero no es eso. Aparte, no es que aparezcan en el registro de avales, es que en el notario tienes que ir a firmar, claro, tienes que acudir a la notaría en condición de avalista y firmar el préstamo. Que no existe ese préstamo. Se me va el tiempo. Quería preguntar también, porque es verdad que en este caso avalistas no, pero bueno, salieron a la luz. Lo contaba Dani, bueno, pues eso, gente que sin carnet de conducir tenía coches de alta gama a su nombre y este tipo Sí, de a lo mejor cosas. 7 o ¿no? 8 coches y también cobraban la renta básica, o de esos casos había varios. Un poquito de Pues todo, ¿no? evidentemente eran los fallos del sistema. Sí. Lo del Banco Popular aquel debía ser, bueno, ni las Islas Maldivas, bueno, un paraíso fiscal Bueno, hasta el punto de que se personaban en las oficinas bancarias con importes considerables de dinero en efectivo, y se abrían cuentas a nombre de menores sin ningún problema, sin comunicación de ningún tipo al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, ese BLAC. Eso era la tónica oficial. En principio se llegó casi a imputar a uno de los directores, que al final no se le llegó a imputar. Ya para acabar, ¿qué cantidad decía la Fiscalía más o menos que se había blanqueado? Pues en principio una cantidad cercana a los 12 millones de euros, pero pero con ciertas reservas hay que
hay que hacer a ese tipo de afirmación que hacía el fiscal. El fiscal consideraba que era blanquear el que yo tenía un plazo fijo de 6.000 euros, me vencía al año, lo renovaba y iba sumando continuamente todas las renovaciones, así salían las barbaridades, pero el dinero era el mismo. El mismo. Eran una suma acumulativa de todas una serie de imposiciones que igual en 10 años yo tenía 10 plazos fijos. Por 100.000 euros, pues me multiplicaba 10 por 6, 600.000. Eso era la operación. Bueno, para que lo dejemos en la mitad, 6 millones de euros no deja de ser una cantidad escandalosa, está claro. Evidentemente, para una población como es el norte de Extremadura, de Plasencia, una cantidad de 6 millones de euros, pongamos, son 1.000 millones de pesetas las antiguas. Lo que vamos, además, conociendo la barriada de San Lázaro, en fin, niveles de vida que muchas veces son chocantes, ¿no? Ocurre esto y lo hemos visto además hace poco también, el tema de la renta básica, ha tenido también una queja política por esa falta de control. Muchas veces pues porque se deniegan por asuntos o por razones peregrinas, se vuelve a solicitar a los 6 meses con el mismo razonamiento y esa vez sí se concede, es decir que hay una falta de control ahí. Pero no solo la renta básica, por ejemplo en el Colegio de Abogados también nos pasa con la justicia gratuita. A mí me han llegado algunos clientes que le han concedido el turno de oficio que a lo mejor en ese momento no tienen ingresos o tienen una pensión muy pequeñita, pero tienen 5 pisos que tienen alquilados y cobran dinero. Es decir, muchas veces para estas cosas se tienen en cuenta el IPREN, los ingresos, pero luego no el patrimonio real que esa persona, no se indaga. Bueno, Abel, muchísimas gracias por venir una vez más. Un juicio difícil, complicado. Ha terminado, en este caso, con tus clientes, 3 clientes asueltos. 3 clientes asueltos, una condena escasamente de un 30%. Es decir, 37 personas, bueno, son muchas, condenadas. Bueno, de 117 también. El ratio sale bajito, sí, es verdad. Sí, llega a un 30% escasamente. No sé si eso es ese ratio le convencería a la Fiscalía inicialmente cuando inició todo este tipo de procedimientos. No lo sé. Muchísimas gracias por estar aquí un ratito. Igualmente. Nada, Dani, aquí estamos, otra vez, ¿no? Aquí estamos. Volvemos a tenerlo. Dando el callo. LópezVivas-Abogados.com y en ese canal de YouTube, con este influencer del mundo de la justicia. Te veo el miércoles que viene. Aquí estaremos. Hasta luego. Adiós.